¿Quién bautizó a Jesús? Ese es el tema de ahora. Dios les bendiga. Vamos a ver quién bautizó a Jesús. Según la Biblia, fue Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, y esto nos lo dice en Mateo 3, 13 al 17, nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Fíjense, este, uh, este no se sentía digno Juan. No quería, le estaba impidiendo, dijo: no, que no te bautice yo, ¿verdad? Tú debes de bautizarme a mí, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: es necesario que así sea, ¿verdad? Entonces, él fue quien lo bautizó. El significado de bautismo, fíjense, en hebreo es mikvae, en hebreo. En griego es bapisein. En latín, baptizare. En español, sumergir. Eso es, ¿verdad? Es la misma palabra. Bautizar y sumergir es lo mismo, ¿verdad? Se tiene que sumergir por completo en el agua, ¿verdad? Juan el Bautista no fue el primero que comenzó a bautizar o a purificar en la purificación, en la mikveh, ¿verdad? Ya lo hacían los judíos, ¿verdad? La mikveh, ya lo hacían desde antes de Juan, claro, ¿verdad? La purificación, sino que Juan el Bautista le agregó el arrepentimiento y para el perdón de pecados. Eso le agregó Juan, ¿verdad? Entonces, dicho sea de paso, los judíos a Juan lo conocen por Juan el Purificador, ¿verdad? Porque para ellos no era bautismo, era una purificación, el rito de la purificación para ellos, ¿verdad? Como quiera que sea, ni lo reconocieron, ¿verdad? El bautismo. Antes los judíos usaban la purificación a las novias antes de casarse, ¿verdad? Se purificaba, se metía por completo en el agua, ¿verdad? A los leprosos después de ser sanados, ¿verdad? Las mujeres al pasar la menstruación, ¿verdad? Todo el que tocaba cadáver, los que pasaban por cementerios, etcétera, ¿verdad? Ya se usaba eso en un rito normal y común, y está en la Biblia. En la Biblia habla del rito de la purificación, ¿verdad? Pero Juan le agregó el arrepentimiento y la confesión de pecados, ¿verdad? Y el perdón de pecados ahí, ¿verdad? Así es que en estas purificaciones que se hacían los judíos, de hecho ya también eran por inmersión, igual que los bautismos, era por inmersión, completo, los metían por completo a las aguas, ¿verdad? Se cree que Juan era un esenio, ¿verdad? Hay unos escritos que se conocen como los rollos del Qumran, ¿verdad? Esos rollos son escritos por los esenios, ¿verdad? Que no compartían con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los sacerdotes corruptos, ¿verdad? Y era considerada por los fariseos, saduceos y los sacerdotes corruptos, era considerada como una secta, ¿verdad? Los esenios, ¿verdad? Y Juan más o menos llevaba el mismo estilo de vida que los esenios, apartados. Por eso es que no le reconocían a él, no le reconocieron, aunque era de linaje levita, hijo de Zacarías, del sacerdocio, ¿verdad? Pero Juan el Bautista fue como ellos, ¿verdad? Apartado, ¿verdad? Juan, así como los esenios, fue apartado. Déjame quitar me está llegando una llamada. Ok, por eso se cree que era de los esenios, ¿verdad? Pero ahí lo dice en Lucas 1:80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Se cree que estuvo de 10 a 15 años en los desiertos, siendo ministrado por Dios, ¿verdad? Y allá le ministraba el Señor, ¿verdad? Ok, por esta razón se cree que era esenio, ¿verdad? Por eso los fariseos y los saduceos no creían en su bautismo, ¿verdad? Lo veían como una secta, ¿verdad? Ok, ¿qué representa el bautismo? ¿Qué representa tanto el bautismo de Jesús como el bautismo de ahora? Porque Jesucristo fue el primero el que vino, dice la Biblia que él vino para enseñarnos las pisadas, por eso se bautizó. En realidad Jesús no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo es para perdón de los pecados. Con la sangre de Cristo nos limpiamos, no con el agua del bautismo, con la sangre de Cristo somos limpios. Pero él
aunque no necesitaba el bautismo, lo hizo para que nosotros siguiéramos sus pisadas, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa el bautismo, verdad? El bautismo representa sepultura y nacimiento, ¿verdad? O sea, sepultura del pecador y nacimiento del nuevo hombre, ¿verdad? O sea, muerte y nacimiento. Eso significa el bautismo, ¿verdad? Eso significa, por eso es que el rociamiento no tiene nada que ver con el bautismo. Nada, nada, absolutamente nada. Dicho sea de paso, dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado, antes de bautizarnos necesitamos de creer. Porque el que creyere y fuere bautizado, o sea, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es que la inmersión era necesario. Romanos 6, del 4 al 6, nos lo dice, ¿verdad? El muerte y la sepultura, que representa el bautismo. Romanos, ¿qué? 6. Sí, aquí lo tengo. Sí, Romanos 6, del 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Sí? Para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más el pecado. Es destruido en el bautismo, en la inmersión, cuando se sumerge por completo. Y cuando sale una nueva vida. Y el 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Verdad? Otra de las cosas, en el bautismo nos identificamos con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Cristo murió, literal, y resucitó, literal. Nosotros morimos en el bautismo espiritualmente y resucitamos, nacemos de nuevo espiritualmente. También la resurrección de un nuevo hombre que ya no tiene condenación, ¿sí? Pero si se cree y se confía que Jesús murió por nuestros pecados, que su sangre es la que nos limpia, es efectivo. Si no se cree, no funciona. El bañarnos no funciona, ni rociarnos no funciona, ¿verdad? Ok, seguimos. ¿Dónde dice? En el bautismo se concede el perdón de pecados. Fíjense, Hechos 2:38 dice que ahí en el bautismo se concede el perdón de pecados. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. En el bautismo se efectúa el perdón de los pecados, ¿verdad? Aclaro, con la sangre de Cristo es que somos limpios, no con las aguas del bautismo. Con la sangre de Cristo es que somos limpios, porque la sangre de Cristo nos purifica, ¿verdad? La sangre de Cristo somos limpios de nuestros pecados, pero en el bautismo nace el que ha de ser salvo, o sea, la nueva criatura, ¿verdad? Allí en Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso dijo Jesús y le dijo a un religioso. Ahorita yo he conocido religiosos y religiosas que no han nacido de las aguas del bautismo, pero saben Biblia, pero no han nacido. Y este religioso era un principal, Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos, pero él llegó con Jesús y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las hace uno si no viene de parte de Dios, ¿verdad? O sea, él quiso hablar elocuencia, maestro, hablemos. Jesús le dijo, mira, no te va a andar con rodeos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Mira, te lo voy a leer aquí. Tenemos tiempo. Juan 3 dice,
Nicodemo le dijo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así como, ay, babas. O sea, era un principal maestro y le hace esa pregunta de niños, de kinder. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes el sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, se quedó en ceros, el principal, el maestro, se quedó en ceros. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos y recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, este maestro no sabía, si hay muchos maestros y mucha gente que lee Biblia, pero no conocen el nacimiento y no son salvos, porque en el bautismo allí nace el nuevo hombre. Si no se bautiza por inmersión, no hay salvación. Y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Y bueno, te pido por favor ahí que no estoy enojado, ¿verdad? Pero te pido por favor que me apoyes allí en Facebook, que le pongas like, a que te suscribas a mi canal, que lo compartas con un amigo. Estos videos son para las personas hay personas que no van a iglesia, no leen Biblia, para que escuchen palabra de Dios, ¿verdad? Y así estarás difundiendo estos mensajes. Dios te bendiga, gracias por estar apoyando, ¿verdad? Bueno, y terminamos, no sé si tú ya te bautizaste o no, tú que me estás escuchando. No sé, tú me puedes decir, no, de chiquito a mí me bautizaron, me rociaron. Bueno. La Biblia nos habla de unos que se tuvieron que volver a bautizar. ¿Por qué? Porque conocieron el verdadero bautismo, ¿verdad? Y estos eran unos discípulos de Juan, ¿verdad? Esto lo dice en Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan, ¿verdad? El bautismo de Juan no estaba bajo la gracia, nada más era una introducción, iban a enseñar, de hecho era el rito de la purificación, era comienzos del bautismo, ¿verdad? Pero dicho sea de paso, los apóstoles parece que sí se habían bautizado en el bautismo de Juan. No lo registra la Biblia, ¿verdad? Pero parece que sí, hasta habían estado bautizados porque ellos estaban tratando de seguir, ¿verdad? La ley. Incluso unos eran discípulos, me parece que, no les quiero mentir, pero me parece que Pedro y su hermano eran discípulos de Juan y luego se fueron con Jesús, se hicieron discípulos de Jesús. Entonces parece que se habían bautizado con el bautismo de Juan, pero ese bautismo era en tiempos de la ley, bajo la ley, ¿verdad? Y incluso ahí no se invocaba ningún nombre. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, no tiene que ser en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38, Hechos 19 también, 19 del 1 al 5, también Hechos 10:48, Hechos 8 también. Todos los registros en el libro, de hecho, están los bautismos en el nombre de Jesús. No hay ningún bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús dijo, Mateo 28:19, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, les dijo, bautícense en el nombre, no en los nombres. ¿Cuál nombre? En el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. En el nombre del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús. En el nombre del Espíritu Santo, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Por eso les digo, bautícense en el nombre de Jesús. Entonces, tiene que ser en el nombre de Jesús el bautismo, ¿verdad? Y seguimos con estos que se volvieron a bautizar. Dice, entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que habría de venir después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. De todo corazón te digo, quien quiera que escuches,
analiza, escudriña, lee el libro de Hechos. Ahí comenzó la iglesia primitiva, ¿sí? En el bautismo nace una nueva criatura. El que no nació de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Todo el que pecó tiene que morir juntamente con Cristo en el bautismo. Dios te bendiga, familia. Ahí está.